Buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante como lo son los números primos, los números compuestos y las diferentes maneras de descomponer un número en factores primos. Bienvenidos. Ok, entonces, los números primos son aquellos que tienen únicamente dos divisores, es decir, el 1 y el mismo número. Por ejemplo, 5 es considerado un número primo porque solo tiene dos divisores. ¿Quiénes serían? El 1 y el mismo, es decir, el número 5. Los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Por lo tanto, todo número compuesto yo lo puedo expresar como producto de números primos. Por ejemplo, si tengo el número 21, podemos concluir que es compuesto porque es divisible por 3, ya que la suma de sus cifras da como resultado un múltiplo de 3, es decir, 2 más 1 es igual a 3. Es divisible por 7, ya que cuando puedo dividirlo por 3 obtengo como resultado 21. Es divisible por 21 y es divisible por 1. Por lo tanto, este número es compuesto. Continuando, existen dos maneras de descomponer los números en factores primos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué significa la descomposición de factores primos? Pues muy bien. Entonces, todo número compuesto se puede escribir como multiplicación de dos o más factores primos. Existen dos métodos para descomponer factores primos. De manera vertical, que es el más usual, el que más vamos a trabajar, y el famoso árbol de factores. Entonces, de manera vertical, vamos a trabajarlo con un ejemplo. Dice, descompongo en factores primos el número 100. Lo primero que tú debes hacer, querido estudiante, es colocar el número que voy a descomponer a la izquierda de una línea vertical y a la derecha debo trabajar con los factores primos a los cuales yo los voy a dividir. Recordemos que siempre debemos buscar el primer o el menor factor primo. Entonces, como 100 termina en 0, es divisible por 2, es decir, que la mitad de 100 es 50. Como vuelve a terminar en 0, entonces vuelvo y lo divido en 2, es decir, que sería 25. Luego pasamos al siguiente factor de descomposición de criterio de divisibilidad, que es el 3. Como sé y les recuerdo, si es divisible por 3, debo sumar el 2 más el 5, me da 7, no es múltiplo de 3, lo cual lo descarto. Como está terminando en 5, entonces sé que es divisible por 5 y al hacer la división obtengo 5. Y finalmente 5 es un número primo que es divisible por el mismo y obtengo el número 1. A todos estos numeritos que tengo a la parte derecha, todos estos numeritos se llaman factores primos. Es decir, que yo el 100 lo puedo representar como 2 por 2 por 5 y por 5. Y más adelante vas a ver algunas propiedades de potenciación donde me dice que si tengo la misma base, lo que hago es sumar la cantidad y lo coloco como número pequeño llamado exponente. Entonces tengo 2, coloco el 2 y sumo. Tengo 2, 5, coloco el 2 y sumo. Es decir que 100 en descomposición de factores primos es lo mismo que tener 2 elevado a la 2 por 5 elevado a la 2. Continuando el día de la explicación, vamos a recordar que es un diagrama de árbol. Recordemos muy bien que un diagrama, como su misma palabra lo dice, debe ser que tiene que tener figuras. Y si es un árbol, pues debe tener ramificaciones. Entonces, lo primero que tú debes hacer es buscar el número al cual usted lo va a descomponer. En nuestro ejemplo voy a usar el número 100. Lo coloco en un cuadro, como lo están observando en este momento, y pongo dos flechitas. ¿Para qué son estas flechitas? Porque debo usar dos números que pueden ser, en su defecto, uno de ellos puede ser número primo, pero el otro debe ser número compuesto. Entonces, para mi defecto tomo el 20 y el 5. Lo que quiere decir que 20 por 5 me da como resultado 100. El 5 en este momento ya es un número primo, por tal motivo él sigue quedando y bajando el número 5 como tal. Luego debo buscar otros dos números que multiplicados me den 20, porque 20 sigue siendo un número compuesto. En este caso sería 4 y 5, es decir, 4 por 5, 20. Y como les comentaba ahorita, sigo bajando el 5.
Finalmente debo buscar otros dos números que al multiplicarlos por entre ellos mismos me dé como resultado 4, porque 4 sigue siendo compuesto. Los números son 2 y 2. El 5 sigue bajando y sigue bajando el otro 5, lo que quiere decir que la descomposición por diagrama de árbol me da como resultado 2 por 2 por 5 por 5. Recuerde que yo también puedo tener al final un número primo como el 1, ¿sí? Pero toda esa última lineecita debe estar en factores primos. ¿Cuándo termino la descomposición? Cuando toda esta última línea me da como resultado un número primo. Muchas gracias por la atención prestada.